Estos son los descendientes de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar la egipcia, sierva de Sara. Los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por orden de nacimiento, fueron Neballot, primogénito de Ismael, le siguieron Cedar, Adbel, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Kedemá. Estos son los hijos de Ismael y sus nombres, en el orden de sus villas y campamentos, 12 príncipes de sus pueblos. Ismael llegó a vivir 137 años. Después de eso exhaló el espíritu y murió, y fue reunido a su pueblo. Murió en presencia de todos sus hermanos. Y los ismaelitas se asentaron desde Javilá hasta Shur, que cuando se viene de Asiria queda frente a Egipto. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó al Señor por Rebeca, su mujer, porque era estéril, y el Señor escuchó sus ruegos y ella concibió. Pero los hijos luchaban dentro de ella, así que ella dijo: «Si esto es así, ¿para qué estoy aquí?». Fue entonces a consultar al Señor, y el Señor le respondió: «En tu seno hay 2 naciones, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor». Génesis 25, 12 al 23. En este pasaje podemos ver el patrón habitual que sigue el Espíritu Santo en el libro de Génesis. En primer lugar, se cita la línea de descendencia secundaria, la cual después se deja de lado y ya no se menciona más, a menos que su historia se entrecruce con la del pueblo de Israel. Y en segundo lugar, se menciona la descendencia por medio de la cual Dios cumplió su plan de redención, el cual culminó en el Señor Jesucristo. Por ese motivo, una vez presentada la descendencia de Ismael, el texto continúa con la descendencia de Isaac. En la primera parte del pasaje se presenta a Ismael, el hijo de Abraham con Agar. Ismael tuvo 12 hijos, lo cual muestra que aunque no recibió el favor del pacto hecho por Dios a Abraham, indudablemente el cuidado y la mano de bendición de Dios estuvieron con él. En la segunda parte, este pasaje presenta a Isaac, el hijo de Abraham, con su esposa Sara. Dios le había prometido a Abraham que le daría una gran descendencia a través de Isaac. Abraham tuvo que esperar muchos años antes de que el hijo de la promesa naciera, y ahora las cosas tampoco resultaban fáciles para Isaac, ya que su esposa Rebeca no podía tener hijos. Por ese motivo Isaac oró al Señor, y Dios respondió su oración. Sin embargo, él y Rebeca tuvieron que esperar 20 años para tener hijos, según relata Génesis 25, 20 y 26. Al parecer, tal como había sucedido con Abraham, Dios también probó la fe de Isaac a través de un largo tiempo de espera. Finalmente, Rebeca quedó embarazada. No obstante, las cosas no fueron tan tranquilas como ella esperaba o como habría querido, ya que los 2 bebés que había en su vientre peleaban todo el tiempo. Esta batalla, que parecía tener lugar dentro de su interior, hizo que Rebeca buscara al Señor para saber qué estaba sucediendo. Dios respondió su oración dándole mucha información acerca de sus hijos. Le dijo que no esperaba 1, sino 2 bebés, y le dijo que sus hijos eran 2 varones. Dios también le comunicó a Rebeca lo que sucedería cuando estos hijos nacieran. Le dijo que de cada uno de ellos surgiría una nación. Le dijo que esas naciones serían rivales. Y le dijo que la costumbre de la supremacía del primogénito no se cumpliría con sus hijos, ya que el menor de ellos sería superior al mayor. ¿Por qué ocurriría esto? Porque Dios ya había escogido a uno de estos 2 hermanos para convertirse en el heredero de la promesa que le había hecho a Abraham. De este modo, el menor de los mellizos sería el padre del pueblo especial de Dios. Dios eligió ir contra la manera acostumbrada al permitir que el menor de los hijos sirviera al mayor. En su carta a los Romanos, el apóstol Pablo utiliza esta elección de Jacob sobre Esaú antes de su nacimiento como una ilustración de la elección soberana de Dios. Cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac, aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo,
Y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Romanos 9, 10 al 13. Antes de esto, Dios ya había hecho una elección similar. De entre Isaac e Ismael, los dos hijos de Abraham, el Señor había escogido a Isaac. En ese caso, la elección de Dios nos parece más lógica, porque Isaac era el hijo de la esposa de Abraham, mientras que Ismael era el hijo de su sierva. Sin embargo, su elección entre Jacob y Esaú en cuanto a cuál de ellos sería el heredero del pacto de salvación de Dios, aunque es igual de válida, pareciera no tener tanto sentido. Como si fuera poco, Pablo señala que la elección de Dios no se basó en lo que Jacob o Esaú hubiesen hecho, porque esa elección se hizo antes de que ellos nacieran, cuando todavía no habían hecho nada, ni bueno ni malo. Dios anunció a Rebeca su intención de que el mayor sirviera al menor antes de que sus hijos nacieran, y repitió esa decisión mucho tiempo después de que Jacob y Esaú abandonaran este mundo, ya que siglos más tarde el profeta Malaquías cita las palabras del Señor, quien dice: a Jacob lo he amado, pero a Esaú lo he aborrecido. Malaquías 1, 2 y 3. Muchos objetan el hecho de que Dios haya tomado esta decisión antes de que Jacob o Esaú nacieran. De ese modo, cuestionan la justicia de Dios. No obstante, debemos considerar que el amor y el odio de los que Dios habla en su palabra tienen que ver con su propósito de elegir a uno de estos dos hermanos para convertirse en el heredero del pacto de Abraham. En ese sentido, en lo que respecta a la herencia del pacto, podemos decir que Dios odió a Esaú y amó a Jacob. En una oportunidad, una mujer le dijo a Charles Spurgeon: no puedo entender por qué Dios diría que odiaba a Esaú. A lo que Spurgeon respondió: señora, eso no es lo que se me hace difícil de entender. Mi problema es comprender cómo Dios pudo amar a Jacob. Muchas veces, cuando consideramos las elecciones de Dios, podemos cometer dos errores. Podemos pensar que Dios escoge por razones arbitrarias, como si se tratara de alguien que hace elecciones caprichosas o al azar, o podemos pensar que tenemos la capacidad para comprender esas elecciones. Dios es soberano, y como tal, no solo tiene un plan determinado de antemano, sino que además posee todo el poder y la libertad para llevarlo a cabo. Ante esta realidad, lo único que debemos recordar es que como criaturas imperfectas y pecadoras que somos, no siempre entenderemos sus elecciones. No obstante, podemos confiar en su sabiduría y en que cada una de esas elecciones está respaldada por un amor que no tiene medida.